Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, voy a hablar hoy de Chile, qué es lo que está pasando allá, por qué se desató toda esta ola, vamos a ponerlo, de violencia, pero no es una violencia así porque sí, así porque haya actores políticos, ideológicos y demás detrás de esto. Esto no es una protesta que haya sido orgánica de algún partido o de alguna ideología, sino que todo esto, para que me entiendan de una manera más sensata, es como una especie del efecto Joker. ¿Y a qué me refiero con esto del efecto Joker? Hay que ir analizando paso por paso. Y es que esto no es una cuestión que se haya gestado en esta actual administración en Chile, con Sebastián Piñera. Y no es algo que nada más por ahorita, sino que se fue calentando la olla, se fue aumentando la presión. Y bueno, actualmente con esta alza del transporte fue lo que derramó el vaso. Y estas cuestiones pasan en toda economía que pues se ha estado agotando. El modelo económico neoliberal se agotó. Entonces vamos a analizar esto. No es una... Y ojo, este videoprograma no es para hacer apología a ninguna otra ideología. Y es que los mismos chilenos no están abogando por un cambio de modelo, sino lo que están abogando es por una mejora en los servicios públicos, así como en una mejora en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Pues porque Chile está peor que México en el sentido de la concentración de la riqueza. Hay muy pocas personas que concentran la mayoría de la riqueza del país. Y vamos a analizar poco a poco para que entiendas por qué se llegó a esto y por qué le digo el efecto Joker. Pues bien, hace unas semanas veíamos, por ejemplo, lo que estaba pasando en Perú, lo que sucedía en Ecuador con todas estas alzas que se estaban planeando y demás a la gasolina, a los energéticos, y pues esto hizo que la gente reventara, porque obviamente en el mundo hay muchas crispaciones sociales y económicas. La economía mundial, pues desgraciadamente está mal, no es nada más una cuestión que pasa en América Latina, en todo el mundo está pasando esto y para muestra un botón, ¿no? Francia que sigue ahí, pero eso ya hablamos en otro videoprograma. Ahora volviendo al tema de Latinoamérica, ¿qué pasó ahí? No, pues el Fondo Monetario Internacional una vez más metiendo sus narices, decidiendo qué se tiene que hacer en cada país y bueno, pauperizando cada vez más la vida de la gente en el sentido de que, pues, aumentales, que es lo que nos dijo a nosotros, ¿no? Y sigue insistiendo, para que México tenga un mejor ingresos del gobierno, que se tiene que cobrar en IVA a medicinas y alimentos. Imaginen tener que pagar 16% más por sus alimentos y sus medicinas. ¿Ustedes creen que como está la situación se podría? Bueno, este tipo de situaciones sí han ocurrido en otros países donde desgraciadamente pues sus gobiernos se han desconectado completamente de la sociedad. Hay una desensibilización, hay una falta de empatía de estos y pues bueno, ¿qué pasó aquí? Pues lo que pasó en Chile es que Sebastián Piñera, un personaje que es de los hombres más ricos de Chile, un personaje que ha aparecido en los Panama Papers, en los cuales se le ha descubierto que tiene grandes fortunas en el extranjero, en paraísos fiscales, donde supuestamente antes de su primer mandato, ¿no? Porque él ya estuvo como presidente y bueno, lo volvieron a reelegir y realmente no entiendo por qué, pero bueno, lo volvieron a elegir y es que sí, ¿no? En el primer mandato sí efectivamente les había ido muy bien a los chilenos, había sido la punta de lanza en cuanto a, miren, vean el ejemplo de Chile, vean cómo una economía neoliberal que ha echado a efecto, o más bien que ha obedecido los mandatos, porque ellos desde Milton Friedman y desde la imposición de Pinochet, pues vimos cómo cambió totalmente, ¿no? Fue el laboratorio en América Latina de cómo iban a hacer las cosas para que posteriormente en toda América Latina, pues con toda el endeudamiento que teníamos provocado y propiciado, pues ya saben, ¿no? De Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente dijo, órale, tomen, no importa que sean gobiernos corruptos, síganse endeudando. Y cuando llegó el momento en el que se tenía que pagar, pues no hubo nada, no hubo la posibilidad. ¿Y qué sucedió? Pues ahí empezó toda esta situación del consenso de Washington y la firma pues de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, mi soberanía ahora corresponde a ti. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues lo que se hizo en Chile, ¿no? Estar aplicando pues todas las medidas que imponía el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos cuáles son, que es la venta de todas las empresas estatales a
a un sector privado, pero ese sector privado ya vimos que fue la creación de las nuevas élites, de estos nuevos, vamos a ponerlo así, ¿no? Estas marionetas que sirven a cierto sector, y que estas marionetas que hoy en día conocemos como los hombres más ricos, dígase de tu país, por ejemplo Chile, aquí en México, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en donde sea. Cada uno de estos países tenemos a esta casta que surgió de ahí. El problema de todo esto no es que sean ricos, no es que sean exitosos y no es que estén ahí, ¿no? Sino el problema de todo, y ante todo esto que también se aquejan en Chile, es esta enorme desigualdad y esta situación en donde pues las grandes empresas, los grandes millonarios, y que incluso hay Sebastián Piñera, pues vemos que es gente que evaden impuestos, que no paga por su casa al sur de Chile lo que debería de pagar en impuestos, que tiene sus paraísos fiscales, que se les devuelven impuestos, que se les condonan impuestos. Y pues entonces, ¿qué es lo que dice la gente? O sea, a mí me subes el precio del boleto de metro y ve todos los demás. Entonces la protesta empezó a surgir pues del descontento social. Principalmente fue llevada a cabo por los jóvenes de menos de 30 años que están completamente pues desconectados con lo que era vivir bajo la dictadura chilena. Entonces aquí están más abiertos a expresarse, a decir sus angustias y sobre esta situación, porque se sienten desesperanzados, sienten que no tienen absolutamente nada que perder, por lo que es fácilmente que todas estas protestas se salgan de control. Es el efecto Joker, o sea, vean el final de esa película para que entiendan un poco de lo que les estoy diciendo. Y no es ya gratis, y no es una situación en la cual sea fácil entender el porqué del descontento y el por qué se descontrolan las cosas de esta situación. Y esto va a pasar en todo el mundo, no es una cosa que nada más esté pasando ahorita en Chile, o en Ecuador, o en Barcelona, o en donde quieran ustedes, sino que todo esto es un modelo económico que ya tronó. Un modelo económico que no tiene para más, que no hay para todos, que aunado a la subida y pues impresionante de productividad, pues está la sustitución de la mano de obra. Ya no te necesitan las empresas. Este modelo donde tú decías, pues voy a estudiar una educación superior y voy a hacer algo, quiero ser un doctor, quiero ser abogado, quiero ser contador, quiero ser administrador, quiero lo que tú digas. Pero hoy en día ya no se necesitan tanta gente y cada vez hay más gente. Entonces es un modelo que no da para todos, que las pensiones es una olla de presión para todos nosotros que somos jóvenes. ¿Con qué te vas a retirar? En Chile, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen un problema también con esto de las pensiones, porque hay una incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Ya está privatizado el sector de las pensiones y todo, pero los jóvenes de ahora no tienen futuro para que digas, pues me voy a retirar a mis 65 años y posiblemente cuando ellos lleguen a los 65 la edad de retiro ya sea a los 75. Es un ejemplo, llegado a condiciones extremas que las vamos a vivir si no cambia y todo permanece constante. Y volviendo al tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que desencadenó todo esto aparte del precio? Pues fue la burla del presidente, ¿no? Y de todas las secuaces que hay ahí detrás de todo esto, pues diciendo, ¿no? Oigan, pues aquellos que se levanten más temprano, que lo usen en horas como a las 7 de la mañana, pues no se les va a cobrar la subida de esto, sino que se va a aplicar el aumento en hora pico. Y este aumento realmente no es que fuera tanto, pero sí hay bastantes presiones porque hay gente allá que está gastando, por ejemplo, más del 30% de sus ingresos en transporte. Entonces, por ejemplo, aumentó de 800 a 830 pesos chilenos. Algo así en total como $1.14. El boleto aquí, en términos mexicanos, les aumentaron 80 centavos de peso mexicano. Realmente no es mucho. Pero todas las presiones, ya se anunció hace unas semanas que va a haber un aumento del 10% en la luz eléctrica, que van a aumentar muchas cosas, ¿no? Y durante estos 10 años, por ejemplo, en Santiago de Chile, el costo de la vivienda, el costo de vida, el costo de los alimentos y todo, se ha aumentado en 150%. Entonces, imaginen las presiones que tiene esta gente. El sueldo mínimo en Chile es de 301,000 pesos
chilenos, algo así como $423, que son como unos 8,000 pesos mexicanos. Pero el Instituto Nacional de Estadística de Chile dice que la mitad de los trabajadores de ese país recibe un sueldo igual o inferior a los $400. Entonces, súmenle esto, pongan esta situación, porque esto es bastante complejo. En Chile se puede decir que es uno de los países de Latinoamérica con los mayores salarios. El problema es que una cosa es el salario y la otra es el coste de vida. Por ejemplo, para que lo analicen bien, hay un índice que se llama el índice Big Mac y es el precio relativo que cuesta la hamburguesa Big Mac en cada país. Por ejemplo, en Chile cuesta $3.9, algo así como 80 pesos mexicanos. En México, una Big Mac te cuesta $2.5, es decir, como unos 50, 48 pesos mexicanos. Entonces, vivir en Chile, en el tipo de sueldo y demás, las cosas son un 56% más caras que en este país. Y vimos que los sueldos, la mitad de la población gana 8,000 pesos. Imagínense eso. Aquí en México el 75% de la población llega a ganar hasta 7,500. Ojo. Hay muchos de estos dentro de este percentil y demás, de este 75% de la población que gana 7,500 pesos, que es menos que el sueldo mínimo o medio en Chile, que gana menos. Pero es más barato el nivel de vida aquí, un 53% más. Entonces imagínate que de repente te dicen, te vamos a subir en tanto esto. ¿Cómo te vas a sentir si ya el costo de vida en las principales urbes pues ha aumentado a esto que se le llama la gentrificación, que es cuando ingresan pues la modernidad, vamos a ponerlo así, y todo que vivías anteriormente, que llegaste a estudiar y demás, pues dices, tengo una deuda pues universitaria, ¿no? Porque en Chile hay muchos problemas con la educación y uno de los graves problemas que tienen es la deuda estudiantil, porque pues son deudas que terminan pagándose durante varios años y que trae bastantes presiones para estos jóvenes. Súmale que ya no hay tantos trabajos, tantos empleos como se había prometido, el aumento en el precio de todos los servicios que deberían de ser públicos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México el transporte está subsidiado. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México debería de costar más de 13 pesos. Está en 5 pesos. Entonces, imagínate que digan, se quita el subsidio porque ya entramos a la modernidad y todo se va a tener que hacer conforme al mercado. Se privatiza bien y órale, se va a cobrar esto. ¿Qué haría la ciudad? La gente de a pie, la gente que no gana arriba de $5 al día. ¿Qué va a pasar, no? Y que dices, bueno, ahora del metro te va a costar 20 pesos. 20 pesos, ¿no? Tienes que tomarlo por lo menos 2 veces, uno de ida, uno de vuelta, ya son 40 pesos. Más aparte los camiones y demás. ¿Qué te va a quedar de esos 100 pesos o de esos $5? Ahí que ya te estás gastando $2 en transporte. Imagínate, es realmente algo que si te pones en los zapatos de los chilenos, que les cuesta ahí $1.14, que es carísimo, ¿no? Creo que de los países de la OCDE donde el transporte público es el más caro, me parece que es el 9º lugar en donde es más caro, pero pues la población no gana lo que por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Entonces esas son presiones que la gente de a pie, la gente que gana el sueldo mínimo o el sueldo medio, que no hay mucha diferencia, pues dice, oye, ¿qué voy a hacer con $400 al mes? Y que aparte de esto, nada más del puro ida y vuelta, pues ya yo tengo que estar perdiendo, por ejemplo, el sueldo de un día, el 10% en eso. Solamente en eso. Ahora súmale los camiones, la comida, la renta, la educación, etcétera. Es una sociedad en donde, si bien hay una gran parte de esta población dentro de la clase media, esta clase media pues es la clase moderna de que vive de esta manera, vive endeudada o sobreendeudada en el sentido de que pues tienes que endeudarte con tu tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, créditos estudiantiles, necesitas estar pues pagando estos intereses porque nadie te presta de gratis, el dinero tiene un precio y ese precio es la tasa de interés. Entonces vemos que es una sociedad de clase media pero que va a tener una vida precarizada, con bajas pensiones, altos niveles de deuda, que pues, la gran mayoría vive con el crédito y que tienen sueldos
sueldos bajos, es decir, gran parte de ellos solamente ganan el mínimo. Es una situación donde el día a día es bastante precario, que viven con incertidumbre y pues vean lo que pasa. Con un chispazo, toda la hierba se quemó. Y súmenle al presidente, a la clase política, pues que dice que todos son unos delincuentes que están en guerra contra aquellos que están por la violencia y que quieren la libertad. Libertad para pues dejar hacer y dejar pasar de ese esfer a este tipo de pues de subidas de precio, así como que sí. ¿Por qué lo van a subir? Dicen, es que pues por la guerra comercial que existe, las incertidumbres, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y bueno, la gente obviamente pues no tardó en reaccionar, ¿no? Porque precisamente están hartos de esto, los jóvenes principalmente que quieren buscar este estilo de vida que se les prometió, este estilo de vida que si bien durante un primer momento pues fue posible, ¿no? Efectivamente. El problema es que Piñera 2 o este nuevo mandato, pues las condiciones cambian, el sistema económico global cambia. Y actualmente está en crisis y no puede dar cabida a toda esta gente para que se integre y para que pueda forjar pues aquello que quizás sus padres sí pudieron ser, ¿no? Quieren salir de la universidad, están buscando empleos, pero no los tienen. Y el tipo de vida, la clase social, pues no hay una movilidad libre de decir, bueno, pues ya, sal y sé alguien, ¿no? Ya no se puede. Más gente viviendo con sus padres, gente que tiene que estar viviendo con roomies y demás, los niveles cada vez más caros, y que salga el presidente cuando están las protestas, cuando se está incendiando todo, y ¿qué estaba haciendo? ¿No? Lo agarraron comiendo en una de estas restaurantes de Vitacura, que es una de las comunas más ricas de Santiago de Chile. Ahí estaban supuestamente celebrando a uno de sus nietos. Entonces imagínense que tu presidente, ¿no? Aquí esto que está pasando con ustedes ya sucedió. Teníamos a una clase política pues aberrante, una clase empresarial aberrante en la cual nos venimos a enterar justamente en esta nueva administración, pues todo lo que hacían, ¿no? Todos los grandes ricos billonarios no pagaban impuestos, se les devolvían los impuestos por mandato presidencial, es decir, pagaban la candidatura, ¿no? Yo te apoyo, ahí está Lala, ahí está Herdes, ahí están Televisa, etcétera. Se robaban, por ejemplo, 600,000 millones de pesos mexicanos, algo así como 30,000 millones de dólares en cuanto a las condonaciones de impuestos. Y hay más, o sea, no nada más era la condonación, sino la devolución de estos, que eran como 400,000 millones de pesos, algo así como unos 20,000 millones de dólares. ¿Imaginan cuántas refinerías no se pudieron haber construido con eso? ¿Cuánto mejoramiento de la infraestructura pública no se pudo haber mejorado? O sea, aquí por eso es que la gente estaba harta, porque dices, oye, ¿cómo es posible que a nosotros nos quieras o oses aumentar los impuestos, mientras que a los que tienen, a los que generan, pues se les devuelve, se les da, no se les cobra? Hacen eventos públicos, televisados y demás, diciendo que qué caritativos son y demás, pero todo era para simplemente que les devolvieran más impuestos y les condonaran más con estas cosas como el Teletón, ¿no? Se aprovechan, gente que tiene lágrimas de cocodrilo, pero bueno. Señores, ustedes lo que les va a esperar ante todas estas situaciones es que va a haber un cambio de régimen. Sí, el problema es que quién viene detrás, cuáles van a ser sus políticas, cuáles van a ser sus planes, porque dudo que vayan a querer mantener esto. No hay solución ante continuar un mismo sistema. No en el sentido de que te vayan a lo bolivariano, estas cosas, ¿no? Para nada, qué terror que después de estar en la cúspide económica y demás, pues retornen a algo así. Pero sí, es algo que es importante, la exigencia de que también la gente importa. No nada más el capital, la exigencia de que se respeten las leyes. Empezando por ese presidente que pues ya vimos, Panama Papers, ya vimos cómo pues no paga completamente sus impuestos. Y no dudo que toda su clase política, su clase privada en el sentido de todos estos grandes empresarios que pertenece a ellos también, pues terminen también viendo y descubriendo posteriormente, si es que cambia el régimen, claro, que efectivamente que no pagaban impuestos, que tenían condonaciones. Y es que así que fácil es, ¿no?
que tengas a la mano al poder, que te diga, no te preocupes, como eres mi amigo, pues no vas a necesitar pagar esto, te vamos a devolver impuestos, no pagues, necesitas tal cosa, no te preocupes, te doy los permisos y demás. Mientras que los verdaderos empresarios, los verdaderos emprendedores, es a los que se les carga la mano siempre. Eso pasa en todos lados y no es de gratis. Ojo, que esto que estoy diciendo no es una especulación. Solo dense cuenta en el índice de Gini, que es la concentración de la riqueza. Ahí están en serios problemas en esta cuestión. No es de gratis que las cosas que se veían, por ejemplo, en la película de The Joker, en donde pues sí, un personaje en una ciudad gótica que pues es Nueva York, ¿no? Hace mucho tiempo, en los 80s, pues ves la polarización, ¿no? La polarización de la sociedad, de donde esta persona pues pierde el trabajo, pierde de repente las ayudas sociales, que eran los medicamentos, sus terapias, y de repente pues dice, no tengo nada que perder, ya me han dado una cachetada todos, ¿no? Los gobiernos, los empresarios, la sociedad misma. Entonces, este efecto de esta película, pues como que coincide un poco con todo lo que estamos viendo alrededor del mundo sobre este mismo sistema, sobre esta misma sociedad, pues que está generando este tipo de reacciones en la gente de que ya no tiene absolutamente nada que perder. Y cuando la gente no tiene absolutamente nada que perder, pierde el miedo y puede llegar a hacer lo que quiera. Señores, se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta la próxima y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Hasta la próxima, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.